Bueno, estamos en una emisión corta y rápida del lado Beat por el triste suceso que ha ocurrido. Bueno, no triste, sino también es parte de, ¿no? Y ya muchos se lo esperaban también, no solo por los años en que vivimos, 2021, un momento que ya muchos han adelantado que van a morir varias estrellas del rock. Vamos a ser partícipes o testigos de ello, de grandes estrellas del rock de los 60, hablamos, ¿no? Que estaban en todo su apogeo. Y bueno, en esta ocasión fue Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Vamos a estar conversando un rato con un amigo conocedor también de ello, de los Rollins, y hablando un poco de Charlie, ¿no? De sus grabaciones, de sus técnicas y todo por el estilo. Pero yo quería avanzar un poco antes de esa conexión, lo que ha ocurrido. Por ejemplo, varios medios informan al respecto, y es que varios también se han pronunciado, y quería de este fallecimiento de Watts, que padecía un cáncer primero de garganta, y ya se le complicó, estaba en el hospital. Incluso habían informaciones de que los Stones iban a hacer, iban a reanudar su gira en los Estados Unidos, y estaban viendo reemplazar por un momento a Watts, ¿no? Creo que, si no me equivoco, Stevie Jordan iba a ser el sustituto. A principios de agosto se comunicó ello, pero ahora así se comunicó la noticia. Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. em, lo que se lee en el comunicado que acaban de lanzar esta mañana. Falleció hoy en paz en un hospital de Londres, rodeado de su familia, que es lo más importante. Y el comunicado además indica que Watts fue un querido esposo, padre y abuelo, y uno de los más grandes bateristas de su generación, y pide que se respete la intimidad de la familia y los amigos en este momento difícil. Claro está. Y quería acá ver un comentario de Paul McCartney, que se pronunció sobre ello y dijo: me entristece. Lo hizo en un video corto que publicó en sus redes sociales. Me entristece oír hablar de Charlie Watts, o escuchar lo que ha ocurrido con Charlie Watts, de su muerte. Era un tipo encantador. Yo sabía que él estaba enfermo, así que mucho amor a su familia y por supuesto a los Rolling Stones. Charlie era un baterista fantástico, firme como una roca. Siempre te quise, hermoso amigo. Así que muy, muy unido, ¿no? Algo que sorprende de Paul McCartney con un baterista de los Stones, que no se les ve muy juntos a menudo, y siempre ha habido esa discusión sobre si eran rivales en la mercadotecnia o todo por el estilo, porque en la música eran muy buenos amigos, eso no queda duda. Pero incluso Jones participó con los Beatles. Brian Jones, el ex Rolling Stone que murió en los 60s, participó en algunas canciones de los Beatles que hemos visto en este canal también, y viceversa, ¿no? Eh, Mick Jagger también muy, muy metido ahí con los Beatles, así que había una amistad que muchos creen, o muchos tergiversan, que había siempre una inquina, una mala competencia entre los dos. En todo caso, eran grupos muy distintos. Y lo de Ringo también, ¿no? Ringo Starr dijo que fue un poco más escueto, pero con buenas palabras, ¿no? Dios bendiga a Charlie Watts. Vamos a extrañarte, hombre. Paz y amor a la familia de Ringo. Como él siempre pone, ¿no? Paz y amor. Y eso en relación a este gran baterista, que no era muy de hacer muchos ademanes, no lucía tanto en una técnica que resaltase o incluyera tantos adornos, digamos como por ejemplo, Keith Moon o Ginger Baker, como hacen acá hincapié en la nota de la BBC, de Cream, ¿no? Que eran, y John Bonham también se le compara a veces, tomando en cuenta esos bateristas grandes que hacían grandes cosas, ¿no? Valga la redundancia, en el instrumento. Pero entonces vamos a dar pase a un amigo, parece que ya está listo. A ver. Continuando, mejor dicho, sobre esta triste noticia de Charlie Watts, que nos ha apenado a todos en el mundo del rock. Inesperada, bueno, sí esperada, porque tenía algunos problemas de salud, pero de todos modos, ¿no? Duele. Justo acá está Luis Navarro para ampliar un poco más. Él es un gran fanático de los Stones,
¿Sí o no, Luis? Un momento triste del día de hoy. Sí, bueno, como tú comentas, bueno, ¿qué tal, Gino? ¿Qué cosa la gente que nos escucha? Sí, o sea, tanto como ciertas Una pequeña bandas bulla ahí, o no sé si está varias raspando bandas, algo, no sé si está raspando algo, ahora se se escucha escucha bien, se como, escucha bien. como una bulla. Ahora, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o mal? Y, a ver, dale, dale. Ya. No, bueno, como tú estás comentando, ¿no? Es un día triste, pero bueno, como también yo considero es algo esperable porque estas grandes estrellas, ya sea del rock o en este caso en específico del rock anglosajón, han sido viejas glorias, ¿no? De los años 60, 70, ya estamos prácticamente en la segunda década del siglo XXI, ya cada vez, por ejemplo, yo vi hace unos días un comparativo de años, ¿no? Que decían que el inicio de la Primera Guerra Mundial y los años 80 tienen una misma distancia o diferencia de años que los años 80 con el presente, ¿no? Los Ujú. años pasan y va a seguir sucediendo esto lamentablemente por cuestiones naturales. Otras glorias viejas, en este caso le tocó al baterista de los Rolling Stones, Es que bueno, ya el, tiene muchos halagos por parte de todos, ¿no? Y hoy en específico están resaltando más, como suele suceder. como yo te comentaba, más temprano, cuando subimos de la noticia, es el primer Stone que se va, ¿no? O sea, aparte de Brian Jones, que bueno, murió en los 60. Sí, bueno, a diferencia en el caso de Jones, esto es más como una muerte, bueno, una muerte natural, una muerte triste, pero no es necesariamente trágica, ¿no? Que, bueno, en algún momento lo hemos conversado cómo le sucedió a Jones, ¿no? Que prácticamente después de haber realizado algunos grandes aportes para la banda, prácticamente él es uno de los fundadores, muere, ¿no? Algunos señalan que ha sido por un tema de depresión, pero también hay cierta conspiranoia indicando que posiblemente él no se haya suicidado, ¿no? Todo queda como que en entredicho y siempre está el tema de que en lo mejor de su vida, de su juventud, desaparece y parece, al menos yo creo que no es algo que él necesariamente quería, ¿no? A diferencia de otros grandes músicos que sí deciden acabar con su vida o se descuidan y empiezan a consumir cosas o a combinar cosas que no, y prácticamente de una forma indirecta quieren terminar con su vida, ¿no? Y bueno, en este caso, la muerte de De Watts. De Watts, Waits. perdón, Waits, como Tom Waits. Ujú. Es triste, pero bueno, es más tranquila, más natural, más penosa, pero no trágica, ¿no? Y bueno, no sé qué tú Sí, consideras. como tú dices, estábamos adelantando también el inicio de este programa prácticamente improvisado porque no esperábamos esta noticia. Un gran baterista y yo quería conversar contigo básicamente también, o un poco, ¿no? A grandes rasgos, sobre lo que era el estilo de tocar de Watts, porque yo recuerdo mucho, porque era un tipo que no, digamos, no hacía tantas malabares, no lucía tanto como un Keith Moon o, no sé, John Bonham, pero, o el mismo Ringo, ¿no? Sino que tocaba muy suave, o sea, su estilo de jazz con las manos así al revés. ¿Tú qué opinas? ¿O te acuerdas de alguna batería, tal vez en especial de alguna canción de los Stones? Bueno, Del quiero estilo, ¿no? resaltar, bueno, como tú mencionas, ¿no? Él tal vez no ha resaltado tanto, por ejemplo, como Moon o como Bonham, que tal vez tienen ciertos elementos que los hacen recordables, ¿no? Ya sea hablando de un tema marquetero, por su forma de ser, por su forma de vestir, inclusive el mismo Ringo tal vez destacaba un poco por el tema de los anillos y bueno, también por dónde, en qué banda estaba, ¿no? En el caso de Rolling Stones creo que mucho el protagonismo se lo llevaba el vocalista y creo que la banda como conjunto creo que ha tenido cierta fama como banda, creo en los 60 y ya posteriormente ha habido un legado, ¿no? Pero obviamente no es igual a lo que pasó en los 60, ¿no? Que era la banda del momento. Ahora, en los 70, en los 80 y en los 90 ya no era la banda del momento, era una banda que persevera hasta ahora. Y bueno, como dices tú, sí influyó, ¿no? Porque, o sea, si uno lo piensa con la muerte
de uno de los integrantes de la banda oficial, Rolling Stone va a cambiar, ¿no? Ahora sí va a cambiar, porque de sus integrantes originales uno ya se ha muerto. Brian Ajá. Jones prácticamente estuvo en los 60, pero todo lo que significa Rolling Stones no necesariamente en la actualidad es necesariamente Brian Jones, pues, ¿no? Sí, Tal vez bueno, para los muy conocedores, un poco para pero tocar obviamente sí va a dejar masivo, un pues. cambio, va a ser un cambio, pues, ¿no? Yo sí considero que ha sido un buen baterista, ha habido grandes aportes en discos emblemáticos, por ejemplo, Let It Bleed o Beggar's Bleed, Banquet, Bleeds, claro, Beggars pero Banquets. obviamente yo creo que de Rolling Stone más resalta, considero yo, como un todo, ¿no? O sea, no es que sea la banda en el que destaca el bajo, el que destaca la guitarra, el que destaca la voz, creo que hay cierto equilibrio. Tiene un estilo que implica, obviamente, batería, riff, voz, pero es como una composición, ¿no? Y justamente Eso es lo que considero. en esos estilos que mencionas, como te decía, era un aficionado del jazz. Lo resalta aquí la nota de la BBC que estaba leyendo. Dice que se enamoró, se encantó con la batería después de escuchar a Chico Hamilton tocando las escobillas, ¿no? Las plumillas en Walking Shoes y luego pasó a los Stones. Pero bueno, Claro. no sé si antes tienes que añadir algo, pero quería yo ya ir viendo algunas reacciones y tú das también tu opinión de ello, que son muy ¿Ok? importantes porque son de sus amigos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Ringo Starr dice, Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a extrañar, hombre, paz y amor a la familia. Escribió en Twitter. También Elton John publicó un día muy triste. Charlie Watts fue el último baterista, el hombre más elegante, o sea, fue el último, como diciendo, fue el gran baterista, ¿no? El hombre más elegante y una compañía brillante, dice. Mi más sentido pésame para Shirley, Serafina y Charlotte, y por supuesto a los Rolling Stones. Y así, Paul McCartney también, como yo estaba explicando al comienzo, se ha pronunciado. ¿Y tú qué piensas de estos pronunciamientos, Luis? Dando el agradecimiento, ¿no? Por la buena música simple, pero bien, bien tocada. Por ejemplo, acá hacen hincapié que se lucen Honky Tonk Women y Gimme Shelter. ¿Alguna acotación? Bueno, lo único bueno que tal vez podemos rescatar de esta fatídica, bueno, triste muerte, es que, bueno, por ejemplo, si uno revisa la noticia que publicó la BBC, señalan que él murió de manera pacífica, ¿no? En un hospital de Londres, rodeado de su familia, y es ahí cuando uno, bueno, se pregunta, ese estilo de vida que tenían los rockeros en los años 60 o 70, no te conllevaba al camino que finalmente logró Watts, que yo creo que es un buen camino, ¿no? Es lo que todos desean, ¿no? Morir de manera pacífica junto a tus seres queridos. Ha Ujú. habido muchos músicos que por ese estilo de vida que han tenido, Se ha sido quedaron en todo el lo camino. contrario, ¿no? Han Ujú. muerto muy jóvenes, En de pleno formas 60, ¿no? muy dolorosas, tristes, pero bueno, en este caso él tuvo la suerte y bueno, también por parte de las cosas que él haya hecho, de morir así, y bueno, se puede ver ese sentimiento que no solamente implica a una persona, sino también lo que representó en su época, ¿no? Junto con sus contemporáneos, lo que lograron, lo que hicieron, eh, el legado que dejaron a otras muchas bandas, sobre todo los 60, que prácticamente es eh, los primeros en cargar, ¿no? En cargar este peso y de ahí entregándole la posta a los demás, ¿no? A las siguientes bandas hasta la actualidad. Y bueno, qué más Oye, podría comentar? ¿no te animas a dar Dime. tu canción donde, de los Stones donde haya resaltado más Watts o a que a ti te guste? No, no sé si te ocurre, ¿recuerdas ahorita alguna canción en especial? Bueno, yo recuerdo de las experiencias que he tenido con The Rolling Stones, que ha sido una banda que en paralelo he podido descubrir junto con otras, tanto americanas como inglesas, es este sonido, por ejemplo, de su primer hit, ¿no? Satisfaction creo que es. Claro, el Ese clásico. sonido de la batería, para mí, al menos la primera vez que yo lo pude escuchar, que fue tal vez en un compilatorio cuando tenía que 15, 14 años, fue muy recordable, ¿no? Obviamente, más allá de los riffs
y las voces, yo al menos presentí en esa primera canción que escuché que o no estaba bien grabado o los instrumentos tenían ese tipo de calidad, pero yo lo que más podría escuchar era la batería, ¿no? La batería y la voz. La guitarra tal vez la sentía un poco lejana, o no sé si era un efecto de mezclas o el hecho de que el compilatorio que tenía no era del todo positivo o fidedigno. Pero bueno, podría resaltar tal vez Satisfaction o Jumping Jack Flash, podrían ser. Creo que las primeras canciones que se podrían denominar como rock and roll de los 60, pero no era, era obviamente antes de la época hippie. Eh, Creo que ahí resaltaba mucho el tema de la batería, ¿no? Al Sympathy for menos the Devil también, ¿no? eran Tremendo. simples, claro, eran simples y obviamente, como señalas tú, ya en lo que es una cierta evolución a su calidad y obviamente también influye mucho el tema de cómo se grababa, ¿no? Que el tema de poder recoger cada vez mejor calidad. Claro, Sympathy for the Devil tal vez es una de las que también podríamos destacar. Yo al menos te comento, en cuanto a lo personal, los primeros hits, eh, podía escuchar más la batería, de ahí, Pain in Black. claro, Tremendo tema. claro, todos tenían como que un estilo y ya obviamente para discos y canciones posteriores creo que ya empezó a haber una armonía, ¿no? Donde todos los instrumentos resaltaban, pero tal vez podría escucharlo más o podría notarse más en los primeros hits. Y él Pero resaltaba, pues, con ese toque sutil de jazz, al estilo jazz, porque esa era su afición, el jazz. Entonces, yo siempre tengo esa imagen de verlo tocar así con las manos al revés, ¿no? Como tocan los bateristas de jazz, ¿no? No como un baterista de rock, sino de jazz. O sea, y es increíble, porque se distingue, ¿no? Creo que nadie tocaba así, en realidad, no, bueno, yo no recuerdo que alguien tocara bueno, así más o como... menos es volver a las raíces, ¿no? Porque esencialmente, Y él lo que mantuvo, bueno, lo mantuvo hasta viejo, o sea, hasta... claro, porque, o sea, si uno se pone a pensar el origen del rock and roll, ¿de qué otros Tiene todas elementos esas ha podido corrientes, ¿no? Esas extraer aparte del influencias blues, ¿no? de De la jazz, música blues, clásica, del jazz. más del blues, claro. Entonces, claro, del blues, pero en percusiones podría ser tal vez del jazz o de la música clásica, por ahí. eh, se entendería que un baterista de rock en teoría tendría que ser un baterista que tenga cierto conocimiento de jazz, ¿no? O sea, tratando de poder estudiar de dónde proviene este género musical, ¿no? Las Y tal distintas vez corrientes, ¿no? en este caso Watts sí lo tenía en claro, o al menos iba por buen camino, ¿no? Al menos nunca he podido sentir deficiencias en lo que es batería, en el caso de Rolling Stone. Tal vez se ha podido criticar mucho el tema de, no sé, tal vez algunos podrían indicar que hay ciertos sencilleza, mucha sencillez en los riffs. A mí me parece que está bien. Hay tal vez personas que prefieren algo que sea más detallista, más complicado. En mi parecer no, pero bueno, tal vez en el caso de la batería, a mí me gusta. Siento que también hay un estilo ya general, no solamente de Stones, sino un estilo general de todas estas bandas anglosajonas que se marcan mucho en todos los instrumentos, incluido la batería, con, por ejemplo, bandas americanas, ¿no? Y en la actualidad inclusive ya hay grupos, ya sean ingleses, americanos, latinos, que tienen ya una forma de tocar, no sé, rock de los 60, pero como que, pues como una banda inglesa, como una banda americana, ya tienen un estilo propio y es gracias también a estos músicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Watts o Moon o muchos otros que tú puedes considerar, ¿no? Bueno, gran percusionista, ¿no? Gran baterista, que dicho sea de paso se unió en 1963 a los Stones, y bueno, 2021 ya deja este mundo físicamente, ¿no? Luis, no sé, ¿tenías algo que anunciar? Parece que va a haber un programa especial en el canal en Chacha Rock. ¿Cómo es? Chachara del Rock, ¿no? Tal vez lo puedas Chachera del rock. anunciar antes de la Sí, despedida. bueno, antes de cerrar, aprovechamos también ahora La para poder, coyuntura. claro, la coyuntura y también la conversación pequeña que tenemos ahora. eh, Consideramos que sería ideal hablar de Rolling Stones, ¿no? Como un todo. No necesariamente hablar desde su primer disco hasta la actualidad. Hay muchos críticos de Rolling Stones posterior a los 70. Yo me podría incluir
pero no acérrimamente, ¿no? ¿no? No es que podría poner un hito y decir a partir del 74 en adelante todos los discos son malos, porque no necesariamente es así. Puede haber ciertas cosas buenas en una o dos canciones de cierto u otro disco, pero también está el tema de que yo creo que podríamos hablar de lo mejor, ¿no? Y a mí, al parecer, lo mejor es 60s e inicio del 70, ¿no? Con Jones, con Que Jones. raramente se repite en muchas bandas de los 70, ¿no? Perdón, de los 60. A inicio de los 70 o al menos en la década de los 70 pueden mantener o mejorar su estilo o su calidad musical, su vigencia, y a partir de la década de los 80 es como que se va todo al diablo, ¿no? Es como que lo ideal es que estas bandas hubieran quedado ahí, pero no todas han hecho eso y un claro ejemplo son los Stones, ¿no? Si ves a toda su generación, la mayoría cortó, ¿no? Cortó por lo sano, por así decirlo. En el caso de Stone ha sido como un matrimonio que creo que en el caso musical no funciona tanto como en la vida real, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí hay mucho que hablar si solamente se aboca también a esto y obviamente si hablamos lo mejor que se puede rescatar de lo demás, que puede estar un poco más diluido, sería ideal hablar, ¿no? De Stones, ya sea más o menos como hablamos de Dylan, aunque de Dylan fue algo más personal, más que Pero discográfico, invita al pero canal, pues invita al canal. ¿Dónde claro, vamos a ver eso? entonces lo queremos hacer en Cháchara del Rock y queremos hablar más o menos entre biográfico y discográfico. Yo creo que sí la merita porque hay grandes discos, al menos yo considero, por ejemplo, Let It Bleed, el Beggar's Banquer, el There's a Time in Tú te Majesty, quedas con el Let It Bleed. Request. Claro, claro, pero obviamente no es para mí el mejor porque eso implica que escuche todas las canciones, ¿no? De todos los discos. Bueno, Eh, pero bueno, no sé, ¿qué podrías decir tú para cerrar, Gino, tu mejor disco de Rolling? no, a mí me gustan toda la época de cuando estaba Brian Jones, ¿no? En los A 60 sobre Bigger's todo. Bang, ¿no? ¿Te En acuerdas los del tour Bigger's Bang? Que fue muy Beggars Band, promocionado. claro. No, The Biggest Band es el disco en el que salen los Rolling Stones como que tocando lo que sería la explosión del Big Bang y todo eso, Sí, que es sí. un disco de los años 2000, pero me acuerdo que se marketeó mucho, algo así como el disco que te dije de YouTube, How to Dismantle an Atomic Bomb, que también fue un disco que no necesariamente fue muy bueno, pero fue muy bien marketeado y creo que A Bigger Bang es un disco muy bien marketeado, pero no necesariamente es un buen disco. Sí. A mí Pero me sí me gusta toda esa acuerdo de él, por época, ejemplo. me gusta toda la época de los 60 hasta que ocurrió lo de Altamont, ¿no? En el 69 y se acabó el sueño. Pero Claro, bueno, el momento en que murió Hitler, el verano del amor, no sé qué cosa. claro. O sea, se Lo sabe dicen cuándo en Bayo, nació ¿no? y ahí murió. Ahí murió la Claro, en ilusión. Bayo. No, definitivamente. Pero bueno, Bueno, gracias así Gino por terminamos. invitarme. Sí, Me sí, parece despídete que hay y mucho ya, que hablar. despídete y ya, vamos a estar conversando luego, bueno. Bueno, súmense porfa a Cháchara del Rock, la Cháchara del Rock. Tengo entendido que Cháchara es conversación y lo pueden buscar en Facebook o en YouTube. Chachar es un Y palabreo, una conversación un palabreo, insignificante. claro. Claro, algo así. Entonces, súmense que pronto vamos a hacer un Mensa especial. esa Seguramente lo conversación vamos a grabar o lo insignificante. haremos en vivo, pero ya hablaremos como siempre solemos hacer, ¿no? A detalle, ¿no? Tipo bio, pero en podcast, Bueno, algo esa ha así. sido esta emisión. Gracias, No, gracias gracias por la Gino. participación Saludos a la gente. y estar ahí. Eso ha sido todo por esta corta emisión, hablando de este suceso, ¿no? Un poco triste para los fans de los Stones y de la música y el rock. Ya vamos a estar Eso escuchándonos sí, en una próxima entrega. Gracias. Chao. así será. Hasta luego.